Hemos comenzado con la parte de la crónica. Vimos las características en este pequeño video. Nosotros seguimos un ejemplo de crónica y algunas características propias del texto. Ya pasamos nosotros acá directamente a definir el concepto de crónica. Entonces, rápidamente, una crónica es una serie de relatos que pueden ser escritos o hablados. Eso se basa en una narración de una serie de hechos expresados de manera lineal. Según la etimología de la palabra, la crónica se deriva del latín crónica y de la palabra griega crónico, biblos, que traduce libros que siguen un orden de tiempo. Entonces, como decíamos y recordamos, la crónica es una narración en la que se observan una serie de hechos contados de manera ordenada a partir del tiempo, de la línea del tiempo. Encontramos una serie de tipos de crónica según los medios de comunicación, según el contenido de la crónica y según el punto de vista del cronista. Entonces, según los medios de comunicación, podemos nosotros definir la crónica como blanca o como crónica amarilla. Y esto depende necesariamente del lenguaje utilizado dentro de la crónica. Entonces, en la crónica blanca encontramos un lenguaje más técnico, un lenguaje más formal. En la crónica amarilla es un lenguaje más coloquial, un lenguaje más de la calle. ¿Listo? Según el contenido de la crónica, encontramos que hay crónicas parlamentarias, que son crónicas de tipo político, que son aquellas que reúnen todo lo que se hace dentro de una sesión parlamentaria, de una sesión del gobierno. Una crónica noticiosa, nos encontramos en los periódicos, crónica negra que me habla de asesinatos, crónica deportiva que me habla de deportes, crónica local que me habla del entorno en donde las personas viven, cerca de su comunidad, una crónica cultural que me habla de aspectos de índice cultural, como eventos ya sean musicales, teatrales, etc. Crónica literaria es una crónica pues, más acercada a la parte de la novela, pero con desarrollos o hechos verídicos que se pueden comprobar. Recuerden que la crónica es un texto en el cual yo puedo evidenciar los sucesos y puedo probar que esos sucesos sucedieron efectivamente. Pero, digamos, en la crónica literaria surge algo diferente, y es que en la crónica en la crónica literaria, las personas que trabajaron o que desarrollaron el aspecto dentro de la literatura pueden utilizar su imaginación para, podemos decirlo de esta manera, influir de cierta manera en la narración y contar una particularidad en los hechos. Me explico. En el libro de Crónica de una muerte anunciada o Crónica de un secuestro de Gabriel García Márquez, él utiliza hechos verídicos, como fue el secuestro de una de las hijas de uno de los hombres más importantes del país. Pero ya cuando Gabriel García Márquez relata lo que hablaban o lo que decían los secuestradores, ya es producto de la imaginación de él. Entonces podemos nosotros evidenciar que dentro de este tipo de crónica sí se puede llegar a desarrollar un aspecto de invención, pero sin alejarse de los hechos reales suscitados dentro del texto. Por otro lado tenemos la crónica de viajes, aquella que nos muestra un espacio a los cuales se pueden ir a visitar.
Por lo general, ese tipo de crónicas son utilizadas o son empleadas por agencias de viajes para facilitar la venta de paquetes de viajes. Entonces, a ti no solamente te venden un paquete o un tiquete de avión, sino también te venden una experiencia en otro país, en otra ciudad. Y es a través de esa expresión narrativa que se vende el paquete turístico. Tenemos crónica según el punto de vista del cronista. Tenemos la crónica informativa y la crónica interpretativa de opinión, que en sí cambia su objetivo. Entonces, en la crónica informativa simplemente es el relato pormenorizado de hechos y se evita omitir un juicio de valor. O sea, el cronista no puede decir cómo le parece o cómo percibe los hechos, sino simplemente se trata de hablar sobre de una serie de hechos de manera muy detallada. Diferencia de la crónica de opinión, en esta ya el cronista da su punto de vista, él presenta su opinión sobre el tema y los juicios de valor son más vistos dentro de todo el texto. Características de la crónica. Entonces, esta ya vamos a comenzar. Estamos haciendo una recapitulación de todo lo que habíamos visto en, en la clase anterior. Las características de la crónica. La primera es el tiempo es un factor definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. Por eso es necesario que cuando nosotros comentemos una serie de hechos lo hagamos de una manera determinada y de una manera detallada en factor del tiempo. Pues este es el que genera la linealidad de la historia. Muchas veces simplemente es necesario o es posible observar el, el relato en la mañana, en la tarde o en la noche. Y ahí estamos dando todavía la linealidad del tiempo. O sea, no es necesario que se observe una hora exacta, sino podemos definir diferentes formas de tiempo. ¿Sí? Lunes, martes, miércoles, la primera semana, segunda semana, tercera semana, un mes, 2 meses, 3 meses, y así. Segundo aspecto importante tener en cuenta es que se cuenta un hecho y se emite un juicio de valor sobre ese. Entonces, no es simplemente exponer o presentar lo que se vivió, sino también decir cómo se sintió, cómo le pareció, qué piensa usted sobre lo que está sucediendo. El tercer aspecto dice que tiene un estilo muy personal con elementos literarios, figuras literarias y valorativos. Entonces, de ahí que fue la segunda tarea que ustedes tenían que hacer, y era pues precisamente identificar varias figuras literarias. ¿Por qué son tan importantes las figuras literarias en ese sentido? Pues porque la figura literaria es una manifestación del lenguaje que muchas veces nosotros usamos día a día y que no nos damos cuenta de su uso. Nosotros hablamos muchas veces a través de metáforas, de símiles, estamos comparando a cada momento, exageramos, hablamos con, con hipérboles. También en otras ocasiones lo que hacemos es reiteramos. Entonces, en cada uno de nuestros textos o nuestros diálogos lo que hacemos es hablar siempre y repetir muchas veces la misma palabra. Entonces, estamos haciendo textos anafóricos. Entonces, esto lo que hace es mostrar una naturalidad en el lenguaje dentro del texto y hace más creíble esa apropiación entre el lector y el escritor sobre el mismo texto. Por último, hablamos de los hechos son contados en primera o tercera persona, es la forma de narración. ¿Sí? Entonces, volvemos a ver lo que son los pronombres y el uso de los pronombres personales al interior de la construcción de un texto narrativo. El pronombre personal yo
Entonces, yo veo, yo voy, ¿sí? Yo cuento cómo sucede la historia. Y en tercera persona recuerden que es un narrador omnisciente. Él ve todo, lo sabe todo, pero no interactúa al interior de la historia. Entonces yo puedo contar todo lo que sucede a través de mi ventana y veo y soy partícipe, un agente externo de lo que yo veo y desde ahí puedo contar precisamente la historia también de otros. Entonces son diferentes formas de narración que se hacen visibles al interior de un texto. Otra característica es que se produce un uso reiterativo y prolongado de adjetivos con el fin de ambientar al lector sobre la historia. Entonces recuerden que también esta es una figura literaria, que la vimos la clase pasada. Y en la intención de los adjetivos es darle como una viveza a ese relato. No es lo mismo estar hablando de yo entré por la puerta, ¿sí? Yo entré por la puerta café o la puerta de madera. Le estoy dando un valor, ¿sí? Que cuyo valor puede significar una intención más adelante para el mismo escritor. Entonces, algo tendría que ver el color de la puerta o el material del que está hecha la puerta. Eso da una posibilidad a que el lector se explaye o utilice unos recursos más afines y genere en el lector una ideación sobre lo que se está narrando. Lo está transportando a través de sus palabras a ese mundo del cual está viviendo. También me dice que la crónica cuenta un acontecimiento de interés colectivo. Y ahí volvemos a ver los tipos de crónicas. Entonces, por lo general, las crónicas culturales o las crónicas deportivas están situadas hacia este interés colectivo, ¿sí? A aquellos que se encuentran interesados en un tema en particular, pues recurrirán precisamente a este tipo de escritos para tomar cierto tipo de decisiones. Un ejemplo muy evidente es el, el encuentro en Rock al Parque. Entonces, si tú no sabes cómo es Rock al Parque, pero lees un texto que me habla de cómo fue Rock al Parque, pues lo más seguro es que para la próxima vez que haya un Rock al Parque, tú estarás interesado en asistir a ese tipo de evento. ¿Todo por qué? Porque precisamente has leído un texto en el que muestran desde una perspectiva más objetiva cómo se vive o cómo se evidencia un día o un momento estando en ese tipo de eventos. Entonces, la intención es llegar a un mayor número de personas. Y esa es una de las características que comparten también con la noticia. Por eso la crónica se debate dentro de la narrativa y dentro del texto periodístico. ¿Sí? Está ahí en la mitad. ¿Sí? No se sabe, no se puede definir bien hacia qué tipología textual está más orientada la crónica, hacia la parte periodística o a la parte narrativa. Dice también que la crónica hace un énfasis en el cómo sucedieron los hechos. Eso es muy importante, chicos, a la hora que ustedes escriban. Y estamos ahí hablando del detalle. Como les decía ahorita, no es lo mismo señalar una puerta a una puerta café. Y no es lo mismo decir, hoy desayuné, hoy desayuné como un cerdo. ¿Sí? Porque me está mostrando una forma, me está, más allá de darme una instrucción o me está dando una manera, me está dando un sentimiento, ¿sí? Yo cómo me sentía ahí, me sentía comiendo como un cerdo. Entonces, ¿por qué te sentías comiendo como un cerdo? Porque comía absolutamente de todo y muy aprisa. Entonces,
muestra también dentro del lector esa desesperación, digamos, en ese ejemplo, cómo sufría el actor de ese hecho y el hecho que lo llevaba a comer de esa manera. ¿Sí? Entonces, eso nos llega a nosotros a explicar como lectores y a evidenciar un proceso dentro de la narratología en el que se puede observar la forma en que son contados los sucesos y en cómo son vividos los sucesos. Y en que muchas veces nosotros como lectores pasamos por los mismos hechos y por las mismas situaciones y sentimos exactamente lo mismo. Ahora sí, una última característica de la crónica es que ésta usa un lenguaje sencillo y claro. Entonces, volvemos a que no podemos utilizar un lenguaje técnico porque en la crónica, el escrito, lo que está ahí, debe llegar a un mayor número de personas. Pero ese mayor número de personas deben intuir, deben apropiarse de lo que ahí se halla. ¿Sí? Y de la forma más clara o más fácil es a partir de su lenguaje, que debe ser entendible y comprensible para todos. Estructura de la crónica. Entonces, como todo texto narrativo, la crónica posee una estructura definida, que es un inicio, un nudo y un desenlace. Un inicio, en ese inicio se presenta una información sintetizada, es decir, resumida, de los hechos con la voz del cronista, y bajo la finalidad de contextualizar al lector de lo que se está hablando. Entonces, me ubica como lector en un tiempo y en un momento, en un lugar determinado, en un lugar específico. Eso es lo que hace en el inicio. En el nudo cuerpo se observa de manera más detallada la historia. Entonces ya entra en detalles, ya empieza a hablarme en detalles de lo que sucedía paso a paso en esos momentos. Aquí el cronista aprovecha para presentar sus juicios de valor a través del uso de diversos elementos literarios. Entonces, me muestra a través de las figuras literarias cómo es que se sentía, cómo vivía, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, todo relacionado al acto que se está presentando. Por último, el desenlace, y en ese se presenta el fin del relato. Ese desenlace puede ser abierto o puede ser cerrado. Entonces, cuando hablamos de una crónica abierta, es que queda como un capítulo abierto, aún continuará, a que después pasará algo más, o un capítulo ya totalmente cerrado que no deja duda a que el acto que se desarrolló no va a continuar. Vamos a leer, o perdón, vamos a ver más bien esta crónica y después pasamos a analizarla. Entonces quiero que todos escuchen la crónica se llama Los motivos de Jessica. Es una crónica hecha por Héctor Abad Faciolince. Nosotros no la habíamos puesto en el salado para estudiar. Era porque de aquí yo no la iba a mandar sola. En el tiempo de antes, cuando nosotros nos criamos, nosotros íbamos solas porque ¿para qué? Y nadie se metía con uno. Incluso nos cuidaban. Pero usted sabe que ya hoy en día no pasa eso. Puede haber alguien, no vamos a decir que todos tengamos el mismo pensamiento, pero hay alguien que se le podía por hacerle un daño a ella o cogerla y perjudicarla alguna cosa en el camino. Y voy a estar tranquila hasta esperar a la 1, a las 2 de la tarde que yo vea venir a mi hija. Me da miedo es que salí sola un camino y con la gente tan mala que hay ahora, que eso, mejor dicho, no me daba miedo, era eso. De pronto si es el varón yo lo mando, ¿ah? Porque yo sé que el varón él se defiende, pero ella no se defiende. Por eso nosotros no la habíamos mandado a estudiar. Y otra que yo en el Salado no tengo gente conocida para ponerla a vivir allá. El escritor Héctor Abad Faciolince narró la historia de Jessica en un libro de la Fundación Ayuda en Acción. Un abogado que la leyó puso una tutela para cambiar el destino de Jessica. La alcaldía
tendría que transportarla al colegio. Al principio dijeron que si no le podían enviar un burro o una burra, para el transporte. Burro tengo yo ahí. El problema era que ella sola ni en burro la íbamos a mandar. A mí me dio como rayos que cuando dijeron que iban a mandar y que era burro, entonces mi papá dijo que ya no. No, o sea, si venía el carro sí iba. Uno es pobre, porque poniendo si de nuestras manos tuviera la facilidad de pagarle un transporte de nosotros mismos, contratábamos una moto de cuenta nosotros y la mandábamos. Para eso yo mando los míos, tengo aquí burro. Y allá en las otras veredas tienen el mismo problema, porque tampoco los niños vienen a estudiar, porque tampoco tienen los papás para pagarles una moto todos los días. Entonces, por medios de Jessica vino solución para los demás niños. Lograron el transporte para todos los niños. Si no hay esa solución, no hubiera estudiado. El fallo obligó al alcalde a mandar un carro. En Colombia, 2 de cada 10 adolescentes ha estado alguna vez embarazada. Es una de las principales causas de deserción escolar. El día que yo vaya al sala y me digan algo allá, algún chisme de usted, no va más. Así es que todo depende de usted. Si usted quiere estudiar, haga las cosas bien para que termine de estudiar. Entonces, no es nada que la tengamos haciendo ese esfuerzo, ese sacrificio para que ella estudie, para que ella salga adelante, porque es una niña juiciosa. Y que saca embarazada, no lo quiera Dios. Voy al colegio a aprender y no tanto para tener un cartón, sino a aprender. Porque eso es lo que nosotros queremos. Que usted vaya a aprender y no vaya a andar con desorden allá. Ella es la que tiene que poner amor a eso. La infraestructura que tenemos acá en estos momentos es insuficiente y además de eso, como se puede apreciar, hay muchas grietas. Esto amenaza con colapsar. A nosotros nos exigen una educación de calidad, nos exigen en las pruebas IFES que seamos súper, pero no podemos hacer eso porque no tenemos los recursos necesarios para poder atender lo que el gobierno nos pide. Lo que hace falta es que terminen de arreglar la vía, porque a veces si son 50 días que hay que ser en lluvia, no puedo ir porque el carro no puede entrar por lo que es la vía que está muy mala. Me da rabia porque uno quiere terminar los estudios y perdiendo clases. Entonces yo pienso que ellos deberían primero mirar las necesidades que tiene una institución para después sí exigirnos a nosotros una educación de calidad, ¿cierto? Pero si ellos no nos brindan los recursos, nosotros no podemos hacerlo. Es como decir, ya uno no puede estudiar lo que a uno le gusta, sino lo que está al alcance de nosotros. Pues a mí me gusta arreglar las uñas, el cabello, pintar la cara, depilar, sacar las cejas. Y por eso es que yo quiero estudiar belleza. Y esto es lo que tú anhelabas, pues está en tus manos. Muy contenta porque mis sueños son terminar mis estudios y se me van cumpliendo poquito a poco. Vamos a hacer el análisis de la crónica. Entonces, para tener en cuenta ese análisis, vamos a desarrollar o vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, el título de la crónica. Con el título de la crónica ubica al lector en el tipo de texto que se está leyendo. El segundo aspecto es ubica el hecho principal de la crónica. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Se centra el lector en el tema de la crónica y responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Tercer aspecto, se ubican los hechos secundarios. Son aquellos que adornan el hecho principal y dan mayor vida a la crónica. En un cuarto aspecto se identifican las figuras literarias. Son todas aquellas manifestaciones del lenguaje que demuestran la visión, subjetividad, pensamiento y uso del lenguaje por parte del cronista. O también puede ser por parte de los personajes, ¿no? Quienes son ellos al final los que desarrollan la crónica. Por último, la extracción de los elementos narrativos. Entonces hacemos una lista de los personajes que intervienen al interior del relato, el lugar en donde suceden los hechos, el tiempo en el que suceden los hechos y el tipo de narrador. Desde esa forma en que nosotros vamos a desarrollar el análisis de una crónica. Y entonces veámosla a partir de del siguiente método. Este método se llama pirámide periodística
es a partir de esta pirámide que se facilita más el análisis de todo tipo de texto de carácter informativo. La crónica, por su similitud al periodismo, al texto informativo, adoptó también este mismo método. Entonces tenemos que en su cúspide, la punta, podemos observar el título de la crónica. En un segundo aspecto, encontramos un hecho principal. A un lado izquierdo inferior de la pirámide encontramos los hechos secundarios y al lado derecho de la pirámide inferior encontramos las figuras literarias. Es de esa forma en que nosotros vamos a ubicar de ahora en adelante nuestro análisis. Recuerden que esta diapositiva se subirá a la plataforma, pero también es la intención de que usted vaya tomando atenta nota de lo que todo se está diciendo. Ya faltando unos 10 minuticos, daré el espacio para que todos ustedes puedan expresar sus preguntas, vayan tomando nota o vayan sacando las preguntas aparte, y ya en los últimos 10 minutos daremos paso a las preguntas. Entonces miremos cómo se analizó precisamente la crónica que acabamos de ver. Entonces, el título era Los motivos de Jessica. ¿De qué trataba? Trataba de el deseo de estudiar que tiene Jessica para ser alguien en la vida. Si ustedes observan durante todo el video, Jessica lo que quiere es estudiar, ¿sí? Jessica quiere es progresar, terminar sus estudios para ser alguien en la vida. El deseo que tiene ella, ¿sí? Ese es el hecho principal de la crónica. No es tanto el miedo del papá, porque si ustedes ven, aunque el miedo de los papás por durante todo el video fue reiterativo, el miedo a que otras personas le hicieran daño a ella, el hecho principal que subyace precisamente dentro del video es ese deseo, esa intención que tiene Jessica de terminar sus estudios. Pasamos a los hechos secundarios. Entonces, ahora sí encontramos uno de los hechos más reiterativos, es el miedo de los padres. Entonces, el miedo que tenía la mamá de que en tiempos antiguos no le pasaba nada a las mujeres, pero ya a partir de estos tiempos ya se puede observar que la maldad del hombre puede acechar contra cualquier ser humano, ¿sí? El segundo, el pensamiento machista del papá, cuando él decía que si Jessica no fuera Jessica, sino fuera uno de sus hijos, pues con él sí no habría problema, pero como es una niña, entonces ella no se puede defender y a ella le pueden hacer daño. Tercero, la corrupción del Estado. Entonces, cómo el Estado, a partir de solo tutelas, tiene que obedecer a algo que por decreto, ¿sí? Y por derecho es una obligación que tiene que brindar, que es la educación, ¿sí? Entonces, cómo se roban la plata, digamos, en esos departamentos, en esos corregimientos, ¿sí? Y cómo solamente a través de denuncias es que la gente puede hacer valer sus derechos. Ya doy la palabra. Una cuarta característica que se observa, ese cuarto hecho, es la falta de oportunidad que tienen los jóvenes en el salado. Entonces, que el caso de Jessica no era el único que se observaba, pero que gracias a Jessica y a la tutela que se interpuso por Jessica, varios jóvenes pudieron haber aprovechado esa oportunidad de estudiar. ¿Listo? Y ahora por último pasamos a lo que es las figuras literarias. Entonces, observamos, y ahí apenas hay solamente 5 de las que yo he resaltado, pero se observan muchas más. Entonces, la primera, hacerle el daño, decía el papá. ¿Sí? Otra, tiene que poner amor a eso.
Otra, si usted quiere estudiar, haga las cosas bien. Entonces, ese tipo de frases, alocuciones que hace el actor se consideran muy normales, pero que con su uso cotidiano se convierten obviamente en figuras literarias y que analizadas bajo la lupa podemos determinar que esas tres que observamos se llaman metonimia. Entonces, cuando nosotros designamos a una cosa bajo el nombre de otra, esa es una figura literaria. Entonces, ¿a qué se refería el papá con hacerle el daño? Pues que la podían dejar embarazada. Que tiene que poner amor a eso. ¿Amor a qué refiere? Entonces, a darle dedicación a su estudio. Ahora, si usted quiere estudiar, haga las cosas bien. Es decir, hacer las cosas bien se refiere a ser juiciosa, a ser una muy buena estudiante, etc. Encontramos un sinécdoque. Entonces dice, voy al colegio a aprender no tanto para conseguir un cartón. Entonces, si recordamos esta figura literaria, estamos a partir de una parte de las cosas designamos una totalidad. Entonces, ¿a qué se refería Jessica con no voy al colegio a aprender tanto para conseguir un cartón? Pues su diploma. ¿Y qué es el diploma? El diploma es la forma o la evidencia en que se muestra que la persona ha sido graduada. ¿Sí? Entonces, el cartón es simplemente una parte de lo que ella se refiere, que es la graduación y que es el profesionalismo. Por último, encontramos una personificación. La vida está muy mala. ¿Sí? Entonces, le estamos dando una característica de una persona a un ser inerte. Se llama la personificación. Con esto, chicos, hemos terminado